¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión, y pues siempre les invito a los amigos que cuando coloco estos videos en Facebook, principalmente vayan al canal de YouTube, me buscan a sí mismo con mi nombre, repito nuevamente, Elvis Orellana Espinosa, y por favor siempre digo, suscríbanse al canal, y ahí hacemos varios videos, principalmente de carácter educativo dentro del campo de lo que es la psicología social, que es mi campo más de especialización, pero también abordamos de otras áreas también de la psicología. Y pues aparte de algunos temas que manejamos dentro del campo de la psicología, también tenemos intercambios, diálogos y entrevistas con varios personajes del mundo de la política, de la cultura, incluso del deporte, entre otros temas que manejamos en estas entrevistas en el canal de YouTube. El día de hoy, pues estamos con un gran personaje, emprendedor dentro del mundo de lo que es los youtubers, el YouTube, y tiene un canal que a mí me ha gustado mucho y me ha servido sobre todo para aprender de sus entrevistas, ya que ha entrevistado a varios personajes del mundo de la política y concretamente de lo que es el liberalismo. Es Andrés Sebastián Díaz, de la ciudad de Quito, de acá de Ecuador, y pues es estudiante de la UDLA, sigue ciencias políticas y relaciones internacionales y pues está cerca de graduarse en esta universidad. Bienvenido, Andrés. No sé si te gusta que te digan Andrés, Andrés Sebastián, y pues te doy la bienvenida y cuéntanos un poco quién es Andrés Sebastián Díaz y cuál es tu trayectoria, tu historia de vida dentro del mundo de la política, del liberalismo. Buenas noches. Buenas noches, Elvis. Primeramente, muchas gracias por la invitación a tu canal. Es un honor poder estar aquí compartiendo ideas en las cuales podamos inspirar a algunas personas, poder compartir principios básicos del liberalismo con los cuales gente puede seguir aprendiendo y puede seguir promoviendo estas ideas. Pues bueno, me hace la pregunta más difícil. ¿Quién es Andrés Sebastián? Pues yo diría, soy una persona común, la cual ha visto que hay una serie de dificultades, principalmente en el campo de la cultura, en el campo de la comprensión política, por lo cual ha decidido primero formarse en una carrera de ciencias políticas, de relaciones internacionales, para comprender más precisamente de qué va esto del poder, de qué va eh, muchos aspectos de los cuales rigen nuestra vida. Queramos o no queramos, la política al final del día es la que rige nuestra vida, la que permite que, por ejemplo, podamos tener redes de la comunicación libres o que no podamos porque el gobierno pone límites a ello. Entonces, a partir de esto yo dije, bueno, estudiemos y de ahí emprendamos a promover estas ideas. De ahí generé primero una página en Facebook que básicamente promovía ciertas ideas, compartías no solo memes, sino libros, videos, liberalismo en pastillas, lo digo más específicamente, para que estas ideas se vayan relacionando con la opinión pública, la cual vemos que está totalmente sesgada a un lado del espectro político, entonces toca dinamizar, toca poner otras ideas sobre la mesa para que la gente vaya formando una perspectiva crítica y diga, bueno, o sea, estas ideas me parecen que no las he escuchado, no estaban en el tintero normal y común de la opinión pública, me parecen interesantes, contrastémoslas. Eso precisamente. Interesante realmente, porque bueno, a lo menos estos últimos, qué sé yo, 13, 15 años, hemos estado dominando, no, dominados por las ideas, incluso en las mismas universidades, en los medios de comunicación y por supuesto en la política oficial acá en el Ecuador, por las ideas del socialismo del siglo XXI y del correato o el correísmo, como lo llaman algunos. Y bueno, cuéntame un poquito más, antes de ingresar tú a la carrera de ciencias políticas, no sé, de pronto en tu adolescencia o antes en tu familia o grupos de amigos, ¿estuviste relacionado con alguna ideología, con alguna tendencia en tu adolescencia, en tu colegio, antes de ingresar a la universidad? O es que ya en la universidad tú ya te vas formando por la línea del liberalismo?
La verdad es que antes de ingresar a la universidad, yo tenía ciertas ideas dispersas, nada concretas, en lo cual tienes esa rebeldía, entre comillas, de hacer frente al poder. Yo estaba en un colegio católico, en una eh, familia católica, no extremadamente católica, una familia católica normal, apegado a las costumbres ecuatorianas. Y yo siempre fui reacio con el tema de la religión y veía la religión como uno de los obstáculos en los cuales tú puedes emprender. O sea, ¿por qué te tienen que cortar la libertad? Y veía como que la, la, la sociedad no es libre por la religión, ¿no? Un punto sesgado, pero que tiene un cierto sentido en el cual tú te formas en un colegio católico, en una sociedad que es comúnmente más conservadora, y dices, por ahí va la cosa. Entonces, comenzando a inspeccionar más o menos de qué va esto del poder, de qué va esto de la libertad, me topo de pura casualidad con las ideas de Rand. Ayn Rand, quien es una atea, pero no es una atea anticristiana, sino una atea en la cual tiene una perspectiva filosófica en la cual sustenta por qué es atea. Entonces dije, está interesante esto. Y empecé un poco a discernir los conceptos. Antes era yo con una perspectiva bastante anticristiana. Nunca estuve en el lado concreto, digamos, de la izquierda en el sentido anticapitalista, marxista y ese tipo de cosas, no, pero sí un punto de hacer frente a todos los eslabones que van orbitando a lo que puede ser el poder religioso. Entonces, empezando aquí, de Rand, voy viendo que hay otros autores que no necesariamente tienen que ver con el ateísmo, pero tienen unas ideas de libertad muy, muy interesantes, como puede ser Milton Friedman, como puede ser Hayek, y me voy interrelacionando con esto. A la par de esto, ya, o sea, ya saliendo del colegio, yo entro a la carrera de negocios internacionales, más por una cuestión de tengo que seguir algo acabando el colegio, o sea, no me puedo quedar sin estudiar en la universidad, y entro ahí sin, la verdad, tener algo claro sobre qué quiero hacer de mi vida cuando esté en la vida adulta. Entonces, ya en esa carrera, como te decía, típico joven rebelde, entre comillas, no es que le prestaba mucha atención a este tema de los estudios, pero siempre me ha gustado el pensamiento crítico, siempre me ha gustado inspeccionar de dónde vienen, he sido curioso en cuanto a las ideas. Y ahí me voy interrelacionando con la ciencia política y la economía. Y me cambio a la carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales. Veo la malla y digo, esto me agrada bastante. Y en el momento que yo voy a las primeras clases, veo que eh, yo ya tengo una idea de lo que están hablando. Muchos entran a la carrera esperando que les cuenten. Yo entro a la carrera dándome cuenta de que ya tengo idea de lo que me están hablando. Y de ahí voy surgiendo en cuanto a profundizando las ideas liberales, me topo con lo que es ya con lo que se conoce hoy como libertarismo, que ya más adelante hablaremos un poco de esto, pero que es en síntesis las ideas clásicas liberales de inicios del siglo XVI, XVII y XVIII. Chévere, o sea, tú tienes, entonces tu perspectiva de llegada al libertarismo, como tú lo dices, que ya vamos como a llegar a eso, o sea, tu cuestionamiento, o sea, tu llegada al liberalismo es un poco a partir de la crítica al conservadurismo que de alguna manera es contra la religión, de alguna manera, y que eso impacta en la política, en la cultura, en la economía, etcétera. Bueno, te cuento que yo vengo más bien del otro lado. Yo vengo más bien desde la socialdemocracia y de ahí un poco me he ido estos últimos 2, 3 años cada vez más acercando hacia el libertarismo y bueno, también tengo una línea medio anarquista más que nada, que siempre ha sido en contra del Estado, digamos, porque también hay una anarquía un poco más hacia cuestionar al Estado mismo, digamos, a pesar de que es una anarquía un poco más hacia la izquierda, pero bueno, pero veo que tu perspectiva de crítica más bien es, tu punto de partida era la crítica a la religión. Y bueno, cuéntanos de ahí un poco cómo vas ya, vamos entrando al tema de lo que es ya el liberalismo, el libertarismo, y tú tienes un canal de YouTube que habla de estos temas, cómo es que emprendes tú este canal de YouTube
y vas teniendo contacto con personajes bastante importantes. Bueno, partamos de cuál es el nombre del canal y que nos des a conocer y les invites a la gente que está acá de la SUA y del Ecuador, que conozcan también tu canal, que es muy reconocido, por cierto, acá a lo menos que estamos los que estamos en el mundo de la política y del YouTube. Bueno, el canal, como te mencioné antes, empezó como una página en Facebook. Lo interesante de esto es que empezó como una página de ateísmo, de lo que te Ah, contaba antes, y esta página fue teniendo esa evolución propia del pensamiento crítico, que fue pasando desde el ateísmo al libertarismo. Y en el momento que yo ya doy el paso y digo como que por aquí no van los tiros, pero no es del tema de la religión, es algo eh, más político, voy cambiando, o sea, voy migrando en nombres primero el canal hacia el canal libertario. Pero cuando yo llego a este canal libertario veo que yo ya tenía, por ejemplo, ciertas denuncias típicas de las cuales tú no te puedes burlar de ciertas cosas. Yo en la página trato eh, humor negro, en el cual tú criticas cierto tipo de pensamiento y a gente obviamente no le va a parecer y te lo va a recriminar y te va a denunciar. Entonces esta página, la primera, a los 30,000 seguidores, la bajaron. Volví a hacerla, esto fue en el 2018, la vez que la bajaron. Volví a hacer esta página, que es la que está ahorita vigente, pero ya obviamente cuidando más los estándares de qué es lo que puedes decir, qué es lo que no puedes decir, ya modulando un poquito más de interacción en el cual hay cosas de las que no se pueden hablar y es mejor no hablarlas en algunos casos, pero aún así ha ido profundizando este pensamiento de lo que se denomina la corrección política, en lo cual cosas que es completamente normal en las cuales tú tienes que interpelar, que tú tienes que ponerlas a prueba, no se pueden hablar y te denuncian la página. Entonces fui migrando a diferentes puntos. Digo, voy a migrar a Instagram, a ver si por aquí puede ser un poquito más tolerante. Voy a migrar a YouTube. ¿Qué hago en YouTube? Si tengo que hacer videos y empiezo con las entrevistas. Y veo que hay un canal muy interesante que se llama Spanish Libertarian, de Ignacio Boltón. Ignacio Boltón, me comunico con él eh, y le pido un poco de asesoría de cómo es esto de las entrevistas, qué programa usa y todo ese tipo de cosas. Y me encantó la idea y la pongo en práctica. Yo iba a muchas de estas reuniones liberales que se da, por ejemplo, del Instituto Cato, que venían al Ecuador por algunas organizaciones, y Students for Liberty de la versión Ecuador, y veo que ahí se podía conocer a bastante gente liberal que tenía muchas cosas interesantes por las cuales interesarse. Por eso la primera entrevista recuerdo que fue a Luis Espinosa Godet, un español residente aquí en Ecuador que ha hecho bastante, muchísimo por el liberalismo. Creo que no sería lo mismo el liberalismo aquí en Ecuador si no fuera por Luis. Y fue la primera entrevista y desde ahí empiezo a incursionar en este tema del canal. esto estamos hablando del año 2018, fines, mediados del 2018 más o menos. Más o menos fines, ajá. Fines del 2018. De ahí emprendo un poco esto, pero mi fuerte más era en el lado de Facebook, en el tema de compartir pequeñas píldoras, porque tengo que decirlo, o sea, yo no me considero una autoridad en la materia como para salir haciendo videos diciendo, el día de hoy yo les voy a hablar sobre tal, tal o cual. Yo lo que digo primero, hagamos entrevistas, veamos qué es lo que piensa la gente que sí se puede considerar una autoridad en la materia, y de ahí vamos generando una audiencia para después dar el salto y decir, bueno, esta es mi perspectiva después de todas las entrevistas que he hecho, qué es lo que va a venir en el canal. Ah, esa es tu perspectiva de futuro. Bueno, antes de ir a la perspectiva después, tú tienes realmente entrevistas como tú dices. También le sigo a Ignacy Volto, a mí me encanta. También es como un cierto modelo para mis entrevistas. Pero bueno, yo tengo la calidad de mi cámara y mis instrumentos todavía son bajos, algún momento. Pero ha sido un modelo para ti, Ignacy Volto, que de paso les invitamos a los que no conocen, Spanish Libertarian, y él también tiene buenísimas las entrevistas. Pero tú también has entrevistado a varios personajes, yo diría, del mundo de YouTube, gente, como tú dices, casi especialista o algunos hiper especialistas en ciertos ámbitos. Y tienes a Agustín Laje, no sé si mencionas algunos
entrevistas que de pronto tú tienes en tu canal. Yo tengo aquí apuntado algunas, pero de pronto sería mejor escucharte a ti. Cómo hiciste el contacto con Laje, con Álvarez y con otros personajes de Argentina y del mundo hispanoamericano? Algunas de las entrevistas más trascendentales que te puedo decir porque son figuras influyentes que tienen bastantes seguidores, principalmente, o sea, una de las que más me ha llegado es con Alberto Venegas Lynch, que fue justo la entrevista número 10, de la cual fui sacando bastantes nombres interesantes que yo, la verdad es que no los conocía, y el profesor Alberto Venegas Lynch me dijo, estos son los que yo te puedo recomendar a que puedas hacer una entrevista porque son principalmente alumnos de él y que son verdaderamente unos genios. De ahí, otra que recuerdo puede ser Daniel Lacalle, que es un economista español muy conocido, que es espectacular dando definiciones económicas. Otra es Gloria Álvarez, otro es Agustín Laje, eh, que, que, por ejemplo, digamos, uno de los puntos del canal es que yo trato de abordar el liberalismo, no solo una franja de liberalismo, sino un amplio espectro de este. ¿Por qué? Porque el liberalismo no es una religión, no es un paquete cerrado en el cual solo cabe un cierto grupo de ideas, en los cuales hay grupos de enfrentados, no. Yo trato de exponer todos los puntos de vista dentro de las escuelas liberales o de las familias liberales, en los cuales está Agustín Laje, está Gloria Álvarez, pero entre medio están eh, otras figuras espectaculares, como también puede ser el profesor Rodríguez Brown, el cual es una entrevista que también me ha llegado bastante, la que ya te comenté de Ignacio Voltó, y asimismo ahorita me puedo ir quedando en nombres, pero hay bastantes entrevistas con gente que incluso no es muy reconocida, pero que tiene unos puntos de vista muy interesantes, de los cuales yo apelo a eso. Gente que no es muy reconocida y que tiene necesariamente que ser reconocida porque tiene muchas cosas interesantes que decir. ¿Y cómo es que tú vas haciendo contacto con cada uno de ellos? Porque de pronto, no sé, se utiliza el muestreo por bola de nieve, como se dice en lo que es marketing y lo que es investigación. ¿Vas haciendo por recomendaciones o más bien tú buscas y cómo funciona eso? Porque bueno, tal vez no te acuerdes tú, pero yo tengo aquí algunos personajes que también les sigo. El mismo Ignacy Voltó, Agustín Laje, Emanuel Danan de Argentina, tienes a Gloria Álvarez, Álvaro Bernard, que también tiene un canal súper interesante de España, Vanessa Vallejo, a Tipito Enojado también, que es un personaje de Argentina importante, Agustín Echevarque, creo que es Echevarne, también creo que es, Echevarne. sí. Teresa Marinovic de Chile, Vanessa Vallejo de Colombia, Iván Carrino, el economista también argentino, que de pronto son personajes que últimamente, este último año les he seguido mucho y con la pandemia mucho más. Pero de pronto son algunos personajes para que ustedes conozcan el canal de Andrés Sebastián, que se llama Libertario, ¿sí? Tiene aproximadamente, ¿cuántos seguidores? 6.500 seguidores casi ya tienes en tu canal. En este momento me parece que sí. Te voy a contar la verdad. En la pandemia, la última entrevista que hice fue al profesor Zanotti, que también es espectacular, y lo recomiendo mucho. Y a partir de ello, en este tema de estar en el confinamiento, sí me pegó un poco en cuanto al canal. Dejé un periodo en el cual no hice entrevistas. Y aquí puedo darte la exclusiva. El día de mañana sale una entrevista espectacular con la cual retomo las entrevistas, vienen de nuevo. Pero este tiempo he dejado en el cual no le he dado al menos unos 4 o 5 meses uso como tal de entrevista. De hecho, algunas presentaciones de libros, pero no he entrevistado como tal a nuevas personas a las cuales me preguntabas cómo yo las contacto. Pues al principio simplemente me arriesgo a escribirlas, me arriesgo a buscarla, busco los mails y soy directo. Tengo este canal, tengo interés por las ideas que tú promueves, me gustaría hacerte una entrevista. Hay algunos que aceptan, algunos que no aceptan, hay algunos que te recomiendan, eso es una de las estrategias que usaban en las entrevistas, al final soltar nombres
que los entrevistados suelten los nombres en los cuales digan, te recomiendo a tal, puede ser a tal, y así tengo el nexo en el cual yo puedo contactar a esta persona y decirle, mira, esta persona me ha recomendado que me contacte contigo y me gustaría entrevistarte. Muchas de las entrevistas también se han hecho así. No siempre, no siempre vas a conseguir todas las entrevistas que buscas porque hay gente que, por ejemplo, tiene las agendas demasiado apretadas y se entiende que obviamente no puedan darte una entrevista como tal, y más si eres un canal limitado en público. Entonces, eso es principalmente lo que te puedo decir de cómo contactar a las personas a las cuales entrevisto. Chévere, chévere. Ahora, vamos con el tema ya de, o sea, bueno, ya hemos hablado de tu canal, de las ideas liberales, y después de que tú ya has entrevistado a varios de estos personajes importantes, como dices, reconocidos o otros no reconocidos, pero que son relevantes y conocen mucho los temas, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué has sacado tú en conclusión o de aprendizaje? ¿Qué es el liberalismo? Y cómo miras, cuáles son las diferentes corrientes, de pronto, qué has aprendido tú en estos 2 o 3 años que has hecho todas estas entrevistas y si has sacado alguna conclusión o ya tienes una línea de liberalismo, ¿cómo te miras respecto a eso? Pues te voy a decir lo que me dijo el profesor Alberto Venegas Lynch, que con eso me he quedado y cada vez que me lo preguntan lo saco a relucir, que el liberalismo no es una ideología como se piensa en el común sentido de la palabra ideología como grupo de ideas. No, el, el liberalismo es principalmente una filosofía política, no es una filosofía de vida, no es una filosofía que te dice cómo debes actuar o qué debes pensar, sino es simplemente una filosofía política en la cual en las palabras de Jean-François Rebel te dice que es una filosofía política que acepta la realidad como fuente de información y es juez del correcto fundamento de la acción. O sea, es una filosofía que trata de examinar la realidad tal y como es y no intenta cambiarla. Las ideologías intentan alterar esa realidad. Por ejemplo, Lenin decía, si la realidad no se ajusta a nuestros estándares, peor para la realidad. Eso es una ideología, eso es un marco cerrado en el cual tú tratas de ajustar la realidad a ese marco cerrado. El liberalismo es totalmente lo contrario. El liberalismo es un cuerpo descentralizado de ideas en el cual tú ves que no surge con el nombre de una persona, por ejemplo, como puede ser el marxismo, como puede ser el maoísmo, o como puede ser un grupo político como el nacionalsocialismo y ese tipo de cosas, sino que nace descentralizadamente con la escuela escocesa, por un lado, nacen diferentes épocas de tiempo, como puede ser la escuela de Salamanca, que puede ser una escuela proto-liberal, surge también con gente en Francia, como puede ser Benjamin Constant. Entonces ves que como es un cuerpo descentralizado de ideas, no tienen una Biblia como tal, no tienen una receta en la cual te digan qué es lo que tienen que ser, cómo es que tiene que ser todo, sino te dan unos ciertos parámetros que te dicen, a ver, el liberalismo no es nada más que una filosofía política que trata de limitar el poder político, ampliar la libertad en todos sus aspectos, principalmente en los aspectos de los mercados, libre mercado y libre competencia, y todo esto bajo un paraguas que se llama propiedad privada. La propiedad privada es lo que permite que la sociedad pueda interrelacionarse y cooperar entre sí. Eso es lo que a fin de cuentas podríamos decir que es el liberalismo en un lenguaje pequeño. Si me dejas, te puedo leer una definición de liberalismo que a mí me parece espectacular, que es de Chandras Kukatas, en el cual te dice, el término liberalismo se identifica con un paradigma político que responde a la diversidad humana mediante la defensa de instituciones que permita la coexistencia de diferentes creencias y modos de vida. El liberalismo acepta la pluralidad de esas creencias y modos de vida, la multiplicidad de valores religiosos, morales en un mundo moderno y promueve la tolerancia.
El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea de un orden social orgánico y espiritualmente unificado. O sea, el liberalismo no es una teoría general, es algo mucho más descentralizado, dentro de los cuales los intereses de los individuos se alinean en perfecta armonía con los intereses de la comunidad. Eso no es como tal. Los individuos poseen fines distintos y no existe un único objetivo común que todos deben compartir y necesariamente estos fines suelen entrar en conflicto. La cuestión a resolver desde un punto de vista liberal es del orden de cómo regular y no la de cómo erradicar tales conflictos. Eso sería, a fin de cuentas, lo que es el liberalismo en una explicación corta y sencilla. Eh, Interesante. Ahora, ¿tú qué opinas? Porque yo sigo estos debates que hay en YouTube. Hay el grupo que se ha consolidado del AGE y su gente, y también hay el grupo del AGE. Ahora veo a Miklos Lukács, no sé si sigues esa línea. Está el mismo Nicolás Márquez. Hay también unos dos jóvenes colombianos, que no me acuerdo el nombre, pero se han agrupado y prácticamente son críticos. Ellos dividen a los libre conservadores o paleolibertarios y a los liberales o al liberalismo progre, sí, los libre progres que le llaman, y que están en contra de Gloria Álvarez, de pronto de Iván Carrino, de pronto de esa línea. ¿Qué opinas de esto? Y no sé si has seguido ese debate que se está dando en YouTube y en las redes sociales. Claro, por supuesto que lo he seguido y comparto con ciertas críticas de ambos lados del espectro. Como te decía, yo un libertario no es que trato de quedar bien con todo el mundo, sino de poner todas las ideas en conjunto para que la gente saque el criterio de cuál es lo que considera más apropiado. No es que no intento dar una respuesta monolítica a todo, sino poner todos los puntos de vista sobre la mesa, porque en el debate es donde uno se enriquece. En tanto a ese grupo del espectro de paleolibertarios, ese grupo está más relacionado con lo que puede ser la última etapa de Rothbard. En la última etapa de Rothbard tú tienes un desencanto por el liberalismo clásico que Rothbard lo ve como un caballo de Troya por el cual entran las ideas socialistas y él entonces empieza a denominar paleolibertario o la vieja derecha, los ideales de la vieja derecha. ¿Cuál es esta vieja derecha? Pues son los ideales o más los modos de organización social que habían en la Europa anterior al surgimiento de los estados modernos, De la cuando Revolución habían Francesa. todas, ajá, previo a eso y más o menos están más relacionados con lo que puede ser, por ejemplo, con el pensamiento de Lord Acton. Uno de los puntos, por ejemplo, que puede ser en el paleolibertarismo, porque ya te digo, son espacios muy amplios y muy eh, concretos en los cuales tú tienes que tener, son submundos, tribus urbanas como eran antes, pero ahora son en parte a la filosofía política. Como digo, comparto ciertos puntos, me parecen unos puntos muy interesantes, hay otros que no comparto, igual del otro lado de lo que se dicen de los liber progress. Y el punto de esto es que yo veo que hay una diserción, principalmente después de que el socialismo del siglo XXI extiende sus tentáculos, hace caer países y el liberalismo como tal y los otros puntos de vista conservadores y la posición socialdemócrata no logran hacer un frente o no logran dar respuestas concretas por los cuales los países vuelven a caer nuevamente en estos experimentos populistas. Y ahí es cuando yo veo cuando hay este quiebre, en el cual esta parte del espectro que puede ser los paleolibertarios dicen, la culpa es de que no hay una posición férrea, una posición eh, no autoritaria, pero sí realista, en el cual surgen personajes como Trump, que surgen personajes como Vox, que surgen personajes como Bolsonaro en Brasil, en los cuales, pese a que no son liberales, porque no son liberales, sí pueden hacer un frente, un campo de contención ante
estos populismos de izquierda. Entonces de ahí yo veo la digresión y veo que va migrando ante los unos, va migrando ante los otros, pero a mí me parece que es un debate sumamente irrelevante en estos tiempos en los cuales hay que agruparse primero para mover la ventana de Overton hacia estas ideas, y una vez que hayas movido la ventana de Overton, ya puedes empezar a disentir en tus ideas, pero primero tus ideas tienen que estar en la palestra pública. Interesante tu análisis realmente. Respecto a eso, ya vamos entrando al tema del socialismo del siglo XXI. Y ahí hay un tema, ¿no? Que los mismos que están en contra, por ejemplo, del correísmo, en el caso de acá de nosotros, del Ecuador, le critican, en cambio, a Correa, al foro de Sao Paulo, dicen que no, eso no es socialismo. O sea, estamos hablando de los grupos más radicales de la izquierda o de otro tipo de izquierda, digamos así, que cuestionan y dicen, no, pues eso que el foro de Sao Paulo no es socialismo, sino que es neoliberalismo. ¿Qué opinas tú de la palabra neoliberalismo y del correísmo? Ya entrando en materia y de ahí para irnos a la última parte de la entrevista que quiero abordar, que es el tema coyuntural ya del Ecuador. ¿Qué opinas tú de esto de que el gobierno de Correa y los del foro de Sao Paulo han sido neoliberales? ¿Qué te diré? A ver, el neoliberalismo, más que una corriente política, una teoría política, no hay como tal autores que se denominen neoliberales. El neoliberalismo vemos que surge en los años 30 con un economista que venía del marxismo que se llamaba Alexander Rousseau, en el cual crea un foro decepcionado del marxismo y crea un foro en el cual trata de traer visiones socialdemócratas y visiones liberales en los cuales crear una tercera vía. Esta tercera vía a él lo denominó neoliberalismo. ¿Por qué neoliberalismo? Porque el liberalismo en esos tiempos estaba en sus últimas etapas. Los años 20 fueron las últimas etapas del liberalismo que comenzó a bajar en intensidad y comenzaron a surgir los fascismos, comenzaron a surgir las teorías de intervenciones del Estado y regulaciones en los Estados Unidos. Entonces el liberalismo comenzó a perder carisma, si se puede decir. Y ahí surge esta palabra. Fue olvidada hasta que en los años 70, en los años 80, es curioso cómo Fidel Castro la populariza para utilizarlo de forma peyorativa a todas las políticas que venían dadas del consenso de Washington, de este ambiente previo a la caída del muro de Berlín, en los cuales comienzan a resurgir ideas del liberalismo clásico que habían sido guardadas en el baúl por décadas y décadas y décadas, y que fueron resurgiendo dadas las escenas coyunturales en los cuales no se encontraban soluciones claras a los problemas que habían en esos tiempos. En cuanto al Foro de Sao Paulo, la gente que dice que es un neoliberalismo es porque trata de sacarse, o sea, de sacarse el muerto de encima por los fracasos propios de una ideología que no tiene otro desemboque. ¿A qué me refiero con esto? Que el socialismo del siglo XXI es socialismo del siglo XX, pero en el siglo XXI. Son las mismas ideas tratadas de adaptarles con calzador en la escena del siglo XXI. ¿Cómo surge, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI? Surge principalmente de un teórico alemán en el cual pone sobre la mesa estas ideas de un nuevo socialismo adaptado a las dinámicas democráticas. Entonces, el Foro de Sao Paulo, que fue una iniciativa principalmente de Fidel Castro y Lula da Silva, en los cuales ellos dicen, a ver, se terminaron esta dinámica de las guerrillas, ya no podemos volver a esto, el mundo está cambiando, la Unión Soviética está cayendo, ya no tenemos financiamiento, tenemos que entrar de alguna u otra forma en la escena política por medio de lo que se denomina el soft power, que es la persuasión, cómo conquistamos los votos de los ciudadanos. Y ahí es cuando se va formando esta retórica del Foro de Sao Paulo, que es lo que te digo, socialismo del siglo XX adaptado a las dinámicas del siglo XXI. Eso es el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es lo que pasa? El socialismo del siglo XXI, tú puedes tener, no solo del siglo XXI, sino el socialismo como tal, es basado en un ideal,
pese a que son teorías materialistas, son basados en un ideal. ¿Cuál ideal? Que yo puedo crear la sociedad perfecta. Y para yo tener la sociedad perfecta necesito tener el poder centralizado de toda la dinámica social. ¿Y qué es eso? Estatismo, estatismo puro y duro. Y cuando tienes ese estatismo puro y duro, significa que concentras poder. Y como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto concentrado corrompe absolutamente. Entonces, el escenario en el que tú vas a tener un experimento socialista siempre va a ser el mismo. No podemos esperar tener resultados diferentes cuando haces las mismas dinámicas, cuando haces las mismas cosas. Entonces la gente que dice, no, es que Venezuela en verdad no es un sistema socialista, sino que es un capitalismo salvaje. A ver, ustedes lo que intentan es quitarse el muerto de encima y no tratan de coger responsabilidad por un modelo que no tiene otra desembocadura, porque lo que ellos dicen es, es que esto ha fallado porque no lo hicimos nosotros sí somos los buenos y por tanto con nosotros sí va a funcionar. Ese ha sido el eslogan que ha utilizado toda la izquierda socialista con tintes marxistas, para decir que ahora sí va a funcionar. Ahora sí va a ser la hora en la que el socialismo va a ofrecer sus verdaderas virtudes. Pero no, siempre termina desembocando en lo mismo, que es miseria, hambrunas y una crisis generalizada, económica, política, cultural y social. Correcto, correcto. Yo creo que estamos por ahí con muchas de las ideas y comparto la mayor parte de tu análisis y tu reflexión. Y ya entrando a lo que nos compete esta semana, en el caso ecuatoriano me refiero, porque luego de este análisis, si tú quieres, teórico o de diversos pensadores, tus entrevistas y analizando lo que es el foro de Sao Paulo, pues hemos tenido casi 13 años de correísmo. Yo le llamaría correísmo morenismo, porque quien le puso ahí a Lenín Moreno, aunque se quieran eh, sacar, salirse por sus propios argumentos, pero quien le puso ahí a Moreno fue el correísmo, y eso no hay que olvidarnos, por más que quieran decir otras cosas. ¿Cómo ves tú, ya que estamos a pocos días de la primera vuelta electoral, como última parte de este diálogo, de esta entrevista? ¿Cómo miras tú esto? La mayor parte de encuestas nos dan a tres candidatos. De pronto el mismo Yacu Pérez, que es de izquierda, aunque algunos lo nieguen. Analistas políticos de acá de la ciudad de Cuenca, la otra vez tuve algún pequeño encuentro por ahí en las redes y decía que no hay ningún candidato de izquierda. Pues tenemos a dos candidatos de izquierda que están en esos tres, que es Yacu Pérez, tenemos a Andrés Arauz, que está ligado al correísmo, y pues Guillermo Lazo, que son los tres que las encuestadoras o la mayor parte de encuestadoras les ponen como los tres principales y potenciales de llegar a la segunda vuelta. ¿Cómo ves tú el tema electoral, la coyuntura? ¿Estás de acuerdo con esto o tienes otro análisis? Perdón un ratito, me vas a tener que repetir porque se No me te apagaron preocupes. los audífonos. No te preocupes. No te puedo escuchar lo Eh, último. Lo último, por favor. y yo te decía que hay tres candidatos que están, según las encuestadoras, están con potencial para llegar a la segunda vuelta. Andrés Arauz, Yacu Pérez y Guillermo Lazo. Y pues tenemos a dos que están claramente identificados desde mi perspectiva con la izquierda, que es Yacu Pérez y Andrés Arauz, y el único que está en la línea un poco de liberalismo hacia la derecha o hacia la centro derecha. Incluso hay críticos que dicen que está más al centro Guillermo Lazo, y tenemos esos tres candidatos. ¿Qué opinas de esto y qué otros análisis? Y si estás de acuerdo con las encuestadoras respecto a estos temas. ¿Cuál es tu perspectiva? A ver, haciendo un nexo con lo primero que escuché de tu pregunta y lo último en la cual me repetiste, hay que entender cuál es el sistema vigente en el Ecuador. El sistema vigente en el Ecuador no es un sistema de libre mercado, no es un sistema capitalista como tal, no es un sistema democrático como tal. ¿Por qué lo primero? ¿Por qué? Porque al Ecuador podemos denominarlo como un sistema mercantilista y un sistema como una democracia decorativa. ¿Por qué? Porque no hay división de poderes y no hay una consolidación republicana como tal. Tú sabes bien
que el Poder Ejecutivo tiene manos en la justicia, tiene manos en otros puntos del Estado, entonces no podemos llamar una democracia o una república a lo que no es. Eso por primer punto. ¿Quién domina el escenario político en el Ecuador? Pues son oligarquías económicas y oligarquías políticas que se reparten en sí el pastel, entre comillas, y gobiernan y cogobiernan entre sí. Esa es la dinámica ecuatoriana, en la cual lo que tienes es un sistema completamente estatista y todo lo que llegue a salirse mínimamente de ese espectro estatista es tildado la derecha. Entonces, cuando mueves lo que te hablaba antes de la ventana de Overton, está tan corrido todo hacia la izquierda que hay algunos que te pueden decir, por ejemplo, no, mira, Yaku dice que posiblemente puede hacer un tratado con los Estados Unidos, entonces es de derecha. O sea, hay esta visión netamente estatista corrida a la izquierda, en la cual tú no puedes salirte del guión oficial, y si te sales del guión oficial es porque eres un nexo del imperialismo y ese tipo de cosas. Ante esto, tú tienes que acoplar tu discurso político a la realidad política que tú tienes. La política es el arte de lo posible, no es lo que yo quisiera que fuera, es lo que yo tengo, cómo logro alcanzar el poder, cómo logro persuadir al electorado para yo poder alcanzar el poder. Entonces lo que tenemos es a un candidato Arauz que tiene una intención clara de retornar al correísmo, que el correísmo no es nada más que un sistema de redes clientelares que más cercano, que más lo que la gente pensaría que cercano al modelo venezolano no lo es más cercano a un sistema más fascistoide, un sistema más fascista en el cual el Estado conserva la propiedad privada, porque no podemos decir que en el gobierno de Correa se nacionalizó todo, se expropió todo, porque no es así. Pasaron sectores estratégicos a manos del Estado, se conservó la propiedad privada, pero la propiedad privada está subordinada al bien común que es representado por el Estado. Es fascismo, que también se puede representar en el peronismo en Argentina, que de hecho Perón fue alumno de Mussolini y trajo esas ideas, y esas ideas más o menos las que dominan en Argentina, el kirchnerismo, y el correato es algo más parecido a eso, mezclado con estos tintes del socialismo marxista, en los cuales tú creas redes clientelares, haces un quiebre de la sociedad, los buenos y los malos internos, los malos externos, nosotros somos los buenos, nosotros vamos a ayudarles, pero lo que buscan es redes clientelares que los mantengan al poder, o sea, un populismo en el cual llegas al poder y buscas la forma de retenerlo a como de lugar. Por eso escucharás a Arauz diciendo, este proyecto no es para 4 años, es un proyecto que empezamos que dure 20, 30, 50 años. Eso es lo que te dice Arauz. Analizando a los otros candidatos, vemos que Lazo, por esos pecados capitales que tiene de haber estado en el gobierno de Maguada, si haya sido un mes, ya quedas manchado de haber sido banquero, pese a que el mismo correísmo te dice que no, te excomulga y te dice como que ya tú no tuviste absolutamente nada que ver en el feriado bancario, jueces de esta comisión que se hizo en el mismo correísmo, pese a todo eso, tú ya vienes con esos pecados capitales. Entonces tu discurso tiene que elaborarse en cuanto a esa realidad ecuatoriana en el cual yo no soy tan querido por una parte de la población, en la cual tengo una sociedad hiperestatalizada que piensa que el gobierno es el que tiene que solucionarle la vida, porque esa es la dinámica en la cual nos encontramos, se puede decir que desde la misma independencia de la República. ¿Cómo modulo mis tintes liberales, mis tintes de mi facción liberal dentro del partido para pegar en el espectro ecuatoriano? Estamos ante un partido de Arauz que te promete el oro y el moro de una manera netamente populista, no racional, sino emocional. ¿Cómo compito con eso? Sales de un Guillermo Lazo en el cual te promete $500 que va a subir el salario mínimo, pese a que este año no se puede subir de 400 porque obviamente no da las condiciones. Entonces tienes que entrar a esta dinámica demagógica y los otros candidatos van en las mismas líneas y vemos, por ejemplo, un outsider
que es de la izquierda democrática, que es Javier Hervas. Javier Hervas, que hay que recordarlo, no fue el candidato seleccionado principalmente por la izquierda democrática, fue el señor Inti, el cual ahora está conversando con el correísmo, y le salió bien la jugada, porque recordemos que la izquierda democrática es un partido que vive en modo zombie, a veces revive, a veces está por desaparecer, de hecho creo que en unos años desapareció por completo, volvió a surgir, y ve estos pequeños puntos de oportunidad en los cuales surgir y ver cómo capitaliza esto para siguientes elecciones, como puede ser las siguientes elecciones para la alcaldía de Quito, como pueden ser las prefecturas. Entonces tenemos un escenario sumamente complicado que aparte está totalmente fragmentado y polarizado y se ve reflejado en 16 binomios por un mal manejo, con un mal código de la democracia que lo que hace es crear esta polarización. En cuanto a me preguntaba sobre las encuestas, si es que creo o no creo en las encuestas, vemos que en este punto creer en las encuestas nos puede dar una cierta sorpresa si tenemos un electorado que está indeciso en gran medida de qué es lo que va a votar ese domingo. Hay un alto voto nulo, un alto voto en blanco. Entonces, no tomarse tan en serio las encuestas, pero sí decir que, a ver, tenemos un camino que nos da cierta luz al final del túnel. Y hay que decirlo sin tapujos, es el de Guillermo Lazo. O sea, no tenemos otro escenario en el cual podamos ser, por ejemplo, críticos ante el poder, cierta libertad de expresión, ciertas reformas que se pueden realizar, que son las que que necesita el Ecuador para surgir de esto, no nos vamos a engañar. Y con esto no quiere decir que vamos a entregar un cheque en blanco a un virtual gobierno de Lazo. El papel de todo liberal o de todo que considera un liberal clásico, libertario, es ser oposición al poder esté quien esté. No entregar un cheque en blanco al político porque me cayó bien o porque creo que sus ideas son los más compatibles con mis ideas. Decía Thomas Jefferson que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y tenemos que ser vigilantes, esté quien esté en el poder. Chévere, Andrés, realmente eh, muy agradecido y enriquecido con tus análisis, con tus perspectivas de lo que está pasando, tanto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de tus diálogos en YouTube y pues con este último análisis de coyuntura, si se puede decir. Yo espero que estas herramientas sirvan a las personas que nos siguen. Todavía son pocos los que nos siguen, pero espero cada vez llegar a más personas. En Facebook hay más seguidores, pero en YouTube de pronto poco a poco la gente se va conociendo y mejor que conozcan tus ideas. No sé si algo más quedó pendiente, algo que tengas que mencionar. Si quieres invitar de pronto a que sigan tu canal en YouTube, pues en unos 2 o 3 minutos, ya como cierre, y te agradezco porque hayas aceptado este diálogo. Pues como te dije, soy un seguidor de tu canal, seguiré viendo las entrevistas, muchas que me faltan, pero evidentemente que haces un trabajo muy interesante de educación, de información, de abrir la mente a los ecuatorianos, y no solamente a los ecuatorianos, sino al mundo hispanoamericano, porque ya tienes más de 6.500 seguidores en tu canal y lo reconozco mucho y lo valoro mucho tu trabajo que vienes haciendo. No sé, te dejo para que algún último mensaje que quedó pendiente y agradecerte. No, simplemente agradecerte a ti por la oportunidad que hayas considerado que mi opinión tiene algún valor. Como dije antes, no me considero una autoridad en la materia, pero siento que tengo algunos puntos de vista en los cuales quedan abiertos a debate. Todo lo que yo he dicho aquí no es nada tallado en piedra, está completamente abierto a críticas. Si es que me he equivocado en algo, pónganme te he equivocado en tal, por tal razón. Y lo que sí les aconsejo es que no se tomen todo muy en serio, sean escépticos con todo lo que escuchan, con todo lo que escuchan incluso de las voces liberales, de las voces que yo comparto, que yo entrevisto, no lo tomen todo
como he dicho, tallado en piedra, sean absolutamente críticos en todo lo que vayan escuchando y traten de recolectar toda la información disponible para que puedan crear su propio criterio. Eso en cuanto a lo que puede decir de todo lo dicho en la entrevista. Y nada, o sea, te invito también, no solo que se suscriban a mi canal, sino que también lo hagan en el tuyo. Yo compartiré esta entrevista en todas las redes, de lo que te contaba, Facebook, Instagram, que entre todas ya llegamos a una comunidad más o menos de 150,000 seguidores, entonces hay un espectro amplio y que nos demuestra que no estamos solos, que hay más gente que puede ser eh, partidaria de estas ideas, que puede tener cierto interés por las ideas de la libertad que se dicen en, en resumen. Y nada, muchísimas gracias a ti, Luis. Un gusto. Gracias, gracias Andrés, mucho gusto conocerte a través de esta plataforma y pues deseándote éxitos en tu canal y no he sabido que no te sigo mucho en las otras redes sociales, más te sigo en YouTube, pero me alegro que llegues a una comunidad de alrededor de 150,000 personas. Yo creo que eso es un aporte muy importante al Ecuador y a Hispanoamérica en general. Pues entonces, amigos y amigas, ha sido Andrés Sebastián Díaz. Visiten su canal, muy recomendado, Libertario, en YouTube, y pues ahí va a encontrar todas estas entrevistas que son muy enriquecedoras. Y pues también de paso, invitarles a que se suscriban también a mi canal. Recién nosotros estamos con pocos suscriptores. Principalmente es un canal, como les decía, de psicología social, donde que analizamos varios temas y pues entrevistamos también a diversas personas y poco a poco también vamos creciendo. Ayúdennos a compartir también esta entrevista y en la parte de la descripción les voy a dejar también otras entrevistas y de paso les invito que hemos hecho estos últimos 4 o 5 meses. Tenemos una entrevista que les voy a dejar en la parte de abajo con Eugenio Cabrera, con Matías Abad, con Verónica Abad y con José Antonio Jara, que les voy a dejar en la parte de la descripción de esta entrevista para que ustedes también complementen si es que les interesa estas ideas libertarias, liberales, de pensamiento crítico, también la perspectiva autocrítica que también siempre es importante mencionar. Y con esto estamos cerrando. Muchas gracias, Andrés, y pues estamos en contacto. Me descargo la entrevista y te comparto en WhatsApp para que puedas también compartir. Un gusto y una buena noche. Igualmente, Luis, muchas gracias. Gracias, chao.